nuestro vídeo anterior estuvimos viendo la definición y algunos ejemplos prácticos de lo que eran los soportes. Hoy nos vamos a basar o vamos a explicar lo que es el concepto totalmente inverso o contrario a lo que es un soporte, que sería lo que es una resistencia. Vamos a definirla como un nivel o área del gráfico, siempre por encima del precio actual del mercado, donde en anteriores ocasiones la presión por vender ha sido lo suficientemente fuerte para vencer o derrotar a la presión que había por comprar. Es decir, la presión por vender se ha impuesto, ha sido superior a la presión por comprar. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Hemos preparado varios ejemplos como el día anterior. Y aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico de Raytheon, que es una empresa americana que se dedica a la fabricación pues, de utensilios de guerra, de armas o también incluso helicópteros, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gráfico semanal de este valor y podemos ver claramente cómo en los entornos de 40 euros pues hay una especie de techo que el valor no ha podido superar. Estamos aquí hablando, esto es un periodo de un año. Está la semana del 17 de diciembre del 2004 hasta la semana del 16 de diciembre del 2005. Es decir, durante todo este año, los 40 euros han ejercido en gráfico semanal como resistencia. Podemos trazarla, si veis. De hecho, máximos semanales de 3 semanas, concretamente esta de mayo, concretamente esta de diciembre y concretamente esta también de diciembre ya del 2005, han sido resistencias para este valor. De manera análoga, y repasando el concepto de la clase anterior, tenemos también una zona de soporte en este área, ¿no? En torno a los 36 euros se ha creado un soporte para este valor, como podéis ver. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que, como pasaba los soportes, quizás el primer punto, este de aquí, pues de manera aleatoria el valor se paró a los 40 euros, por cualquier circunstancia, una mala noticia, una semana en que el mercado pues tuvo noticias negativas desde el punto de vista macroeconómico, una semana en la que esta empresa dio resultados y fueron peores de lo esperado, por ejemplo, o si las expectativas que había sobre una guerra en cualquier país, pues se desvanecieron después de haberse firmado un tratado de paz, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, en este caso, pues en 40 el valor que tiene memoria, pues al fin y al cabo está compuesto el precio de un determinado activo, como en este caso Raytheon, por las personas que intervienen, los compradores y los vendedores, que son personas humanas y que tienen memoria, o los ordenadores que también están programados para tener memoria en este punto, y parece que en 40 pues hay un nivel en el que, en este punto, en primer lugar, por cualquier circunstancia, la presión vendedora fue superior a la presión compradora. La siguiente vez que se alcanza estos niveles, pues el valor no puede superar ese nivel de 40. Probablemente en 40 hubiese varias órdenes de venta al mismo tiempo o un gran número de órdenes de venta en este valor. ¿Qué sucede? Pues que después de los primeros días del 2006, la resistencia, bueno, este día se marca máximos aproximadamente en 40. Parece que cerramos la semana, esta semana última del 2005, en torno a los 40 euros y de repente pues parece que se supera ese valor y una vez roto la resistencia, vamos a verlo, el valor pues se impulsa, igual que pasaba con los soportes, se impulsa claramente al alza. Y fijaros la gran tendencia después de la ruptura de resistencia, que estaba actuando como una especie de techo o freno del valor, del escape al alza del valor, pues se convirtió en una tendencia que, como podéis ver, pues duró durante varios meses, casi incluso durante algunos años. Y hasta el valor pasó de 40 hasta, bueno, marcando máximos en 65 euros. Aquí tenemos un ejemplo de una resistencia que al romperse, pues hace que el valor salga despedido al alza. En otras ocasiones podemos ver un ejemplo más actual. Tenemos, por ejemplo, el gráfico de FCC, después de la tendencia bajista que tuvo durante el 2007 y el 2008. Parece que en el 2009 pudo marcar mínimos, pegó un pequeño impulso alcista y parecía que el nivel de los 30 euros, vamos a ver, esto es un gráfico diario de FCC, pues el nivel de 30 euros estaba ejerciendo como resistencia. Podemos verlo, como parece que el valor marcaba, uy, vamos, se me ha escapado aquí, marcaba máximos intradía en muchos momentos que no llegaban a superar el nivel de los 30, nivel de 29,80. Podemos ver esta marca de aquí como durante varios meses, estamos hablando de un gráfico diario desde mayo hasta finales de septiembre, los 30 euros no eran capaces de ser superados por FCC. Entonces podríamos marcar lo que es una resistencia en el entorno de los 30 euros, que una vez que se superan, fijaros, en un solo día, se superan los 30 euros y el valor sube hasta los 32,20. Esto es un solo día. Esto nos ayuda a pensar que se puede llevar a cabo una estrategia, aunque ya hablaremos de estrategias en vídeos posteriores, en una resistencia, en un gráfico incluso diario, si hicimos una resistencia tan clara como esta en gráfico diario, pues podemos poner una orden de stop de compra, en este caso, por ejemplo, en 30,01, una vez que se supere el valor de la resistencia, o incluso en 30 euros, si te toca, o en 30,01, 30,03, eso también para gustos, y si en algún día
o si en un día tenemos la suerte de que esa resistencia se quebranta al alza, esa resistencia se perfora, pues podemos entrar en el valor, entraríamos automáticamente con una orden stop de compra en este caso, y podríamos poner que, por ejemplo, un sistema que cerrase la operación al cierre del día. O sea, cierre este día, en este caso en 32.320, nosotros ya nos vamos y tenemos un sistema de muy corto recorrido que opera a favor de la resistencia. Fijaros lo que realmente me quería basar en el movimiento tan abrupto que tiene al alza la ruptura de la resistencia. Lo que sucede, como podemos ver, es que luego en el medio plazo, aunque en el corto plazo la ruptura fue muy buena, en el corto plazo o en el intradía la ruptura fue buenísima, en el medio plazo en esta ocasión, a la inversa de lo que sucedió con Raytheon, pues, que es la empresa anterior que hemos visto, se trataba de una falsa ruptura que hizo que el valor al final no tuviese el tramo al alza que estábamos buscando y al final, pues esto suele pasar, una ruptura falsa de una resistencia. En el intradía la ruptura no fue nada falsa, fue buenísima, ganaron un día, imaginaos, entrar en 30 y cerrar en 32, estamos hablando de una revalorización del 6,5% en un solo día. Sin embargo, en el medio plazo, que muchas veces muchos sistemas y muchos inversores buscamos la ruptura de una resistencia para una tendencia de medio plazo, como por ejemplo en el caso de Raytheon, la tendencia más duradera, pues la tendencia no prosperó y por lo tanto, en mi caso particular, yo vendí esta operación con unas pequeñas pérdidas. Vendí este día en 29 y pico, una vez que se confirmó que había sido una falsa ruptura de la resistencia de los 30 euros en FCC. Tenemos otro caso de falsa ruptura también, bueno, en la resistencia del IBEX en los 12.000 puntos. Esta es una resistencia que realmente todavía está vigente, no está y no ha sido quebrantada todavía, los 12.000 puntos que ya fue, o que ya tuvo como tapón en nuestro IBEX 35 en un momento anterior, cuando se perdieron los 12.000 puntos, intentó rebotar y esta zona actuó, como podéis ver, los 12.000 como una especie de techo en el IBEX 35, en nuestro índice. Y bueno, después del rebote de mínimos en marzo del 2009, en torno a septiembre-octubre, nos encontramos que los 12.000 costaban. Después de la gran subida, el IBEX estaba muy sobrecomprado y parece que los 12.000 puntos actuaban como techo. De momento es otro ejemplo de resistencia que podéis ver. Podemos ver cómo, aunque ya hablaremos de ella, en su momento las falsas rupturas en muchos casos son movimientos bajistas. Pero como digo, ya hablaremos de ello en otro momento. Aquí en este caso, por poner el ejemplo, parecía que en el corto plazo, corto de las últimas semanas, los 11.950 estaban haciendo de tapón en el IBEX, exactamente 11.950 es el máximo de este día, 11.951. Este día de aquí, el 23 de octubre, el IBEX lo intentó como así por última vez, superior al 11.950, esa resistencia que había ahí, no fue capaz de seguir al alza y eso, que es lo que se llama una falsa ruptura de una resistencia, en muchas ocasiones desencadena el movimiento contrario. Cuando un techo se intenta penetrar, se consigue penetrar un poquito, pero se acaba no fructificando la ruptura, pues puede ser porque oye, hay demasiada presión bajista como para que todos los largos que había, todas las personas que querían operar a favor de la ruptura de resistencia lo intentaron, lo rompieron solo un poquito, no pudieron, muchos de ellos además se van retirando del mercado, aquellos que han entrado largos y que se han dado cuenta de que la ruptura no era la buena y eso ha ayudado que muchos que estaban largos se retiren y por tanto venden y ayudando a la gran presión vendedora que hay en esos niveles, puede hacer que el valor vuelva o sea, la resistencia vuelva a prosperar aunque se haya roto momentáneamente, si cabe con más fuerza, eso hace que pierda moral aquellos que estaban intentando apostar por un largo y en valor en muchas ocasiones pues suele tener el movimiento contrario al que buscábamos, es decir, en este caso bajista. Como hemos dicho, ya para terminar el vídeo, la ruptura de la resistencia suele provocar movimientos alcistas y por último es muy importante, lo hemos estado destacando en este vídeo, los números redondos como resistencias. Es decir, hemos visto como en FCC eran los 30 euros los que actuaban como resistencia, hemos visto como en Raytheon eran los 40 euros los que actúan como resistencia, acabamos de ver como en el IBEX son los 12.000 puntos, aproximadamente 11.960, 12.000 los que actúan como resistencia. Y es curioso observar, por último, cómo en esos niveles, eso me ha pasado en algún valor, por ejemplo en FCC nos podemos encontrar a la hora de ver cómo un mercado está prosperando, pues a lo mejor si estamos viendo las órdenes de venta que hay en cada instante, pues podemos ver que a lo mejor a 29.98 tenemos, no sé, 500 títulos que se quieren vender de FCC. A 29.99 tenemos 1.200 títulos que se quieren vender de FCC. A 29.97 tenemos 800 títulos que se quieren vender de FCC. Y a 30 euros exactos tenemos 10.000 títulos que se quieren vender de FCC o 20.000 títulos que se quieren vender de FCC. Esto se produce por la importancia de los números redondos. Cuando alguien va a vender, cuando un inversor, no un profesional, sino a lo mejor un inversor más particular,
¿A cuánto vendo FCC? Bueno, si llego a 30 la vendo. ¿O a cuánto vendo Santander? Bueno, cuando llega a 10 la vendo. No dicen cuando llego a 9,94 la vendo. O cuando llega a 29,96 FCC lo vendo. Salvo que seas un poco más profesional y sí que te entiendas el análisis técnico y la importancia de la psicología de estos números redondos. Este comportamiento, que es humano y que es porque la mente piensa así y es un poco tiquismiquis, es decir, quiero vender Santander a 9,93. No, es a 10. Así que justo los números redondos se formen un tapón porque muchísima gente quiere vender exactamente a ese precio. Y por lo tanto, a lo mejor, por ejemplo, en Santander a 9,99 quieren vender, vamos a ver, hay 200.000 títulos que se quieren vender y a 30 hay 10 millones de títulos que se quieren vender y a 30,01 hay 130.000 títulos que se quieren vender. Por lo tanto, para que pase de 30 a 30,01 antes se tienen que absorber esos 10 millones de títulos que estoy poniendo en el ejemplo y esto hace que realmente esto sea complicado y que haga que muchas veces el valor justo en ese momento no pueda absorber tan oferta de títulos y baje en esos mismos momentos porque hace falta una fuerza alcista, un número de compradores tan amplio que cuesta unos días en aparecer o que a lo mejor no llegan a aparecer nunca.